bienvenidos a esta reunión que tenemos hoy. Es el lanzamiento de un viaje maravilloso por África, un viaje diseñado especialmente por la profesora Juliana y Gallery Travel. Y es un viaje en el cual vamos a recorrer Sudáfrica, las cataratas Victoria, Kenia, Tanzania. Es un viaje literario y cultural que queremos ofrecerles esta noche y para lo cual pues le damos la bienvenida a la profesora Juliana González Rivera. Muchos de ustedes ya la conocen y pues ella nos va a contar de qué se trata esta experiencia. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sandri, muy buenas noches. Gracias como siempre a Gallery por esta invitación tan maravillosa y a todos los que están aquí conectados al otro lado, por sobre todo pues el interés de escuchar este viaje maravilloso que hemos venido planeando desde el año pasado, un viaje que hemos pensado no como un viaje a África, sino como el viaje a África, o sea, el viaje. ¿Por qué? Porque va a ser un viaje ambicioso, donde vamos a cubrir varios países, donde intentamos abarcar las maravillas tanto del mundo natural como de la riqueza cultural y la riqueza histórica del continente. Entonces, es un viaje que tiene historia, que tiene literatura, porque va a ser un viaje muy literario, donde vamos a tocar el territorio de los grandes viajeros a África, y que es también un viaje que tiene pues toda la maravilla natural del continente, que pues realmente pues sabemos que es el continente infinito y que tiene no solamente pues cataratas, sino que tiene la sabana africana, sino que tiene los leones, los Big Five, los cinco grandes de África, que los veremos ahorita en la presentación, y que tiene pues también toda esa flora y fauna riquísima que vamos a recorrer. Entonces, ha sido un itinerario medido así como al detalle y pues con muchas ganas de compartirlo con ustedes. Gracias, profe. Bueno, recordemos entonces que las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, las respondemos al final, donde también una persona del departamento comercial, Angélica, va a ir respondiendo a esas preguntas ya de logística y en sus correos electrónicos vamos a enviar el itinerario y obviamente esta presentación. Bien, mi profe, pues adelante. Vamos a antojar a las personas a que se suban en este viaje tan maravilloso. Claro que sí, ahí ya está mi pantalla, ¿cierto? ¿Me ven ya? Sí. Listo, perfecto. Entonces, yo he preparado, pues como siempre, una presentación para hacer como este abrebocas maravilloso en un viaje que hemos pensado del 19 de junio al 8 de julio. Puede ser 2 días antes, 2 días después. Saben ustedes que siempre, pues esto depende un poco pues de los tiquetes, de las reservas aéreas, pero más o menos en ese marco de tiempo nos vamos a mover y es un viaje que hemos titulado viaje cultural y viaje literario al continente africano. ¿Por qué? Porque África es un continente que es demasiado grande para describirlo y eso es lo primero que quiero empezar por decir. Me sumo a las palabras de Richard Kapuscinski cuando decía que África es realmente un océano, es un planeta aparte, es un cosmos demasiado heterogéneo, muy distinto, pero también con una riqueza absolutamente extraordinaria, donde solo por una convención muy reduccionista decimos África, pero en realidad este es un continente, una extensión geográfica tan amplia que Kapuscinski decía, África no existe, existen muchas Áfricas. Si ustedes miran este mapa que les he puesto aquí para que ustedes se hagan una idea real del tamaño de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, este es el verdadero tamaño de África, donde cabe todo Estados Unidos, cabe toda China, cabe Japón, cabe la India, cabe todo el este de Europa, cabe Italia, cabe Alemania, cabe Francia, cabe España, cabe Bélgica, cabe Suiza, cabe todo. Usted, y aquí solo en Madagascar cabría todo el Reino Unido. Entonces, África es una palabra, es un nombre que unifica un continente, básicamente en términos de expansión, de extensión geográfica, pero es básicamente el lugar donde nace toda nuestra civilización, no solo la civilización occidental, sino que es la cuna del hombre y es la cuna de la cultura, donde ahí nacemos como seres humanos. Sabemos que los primeros homínidos y tanto todos los anteriores hasta llegar al Homo sapiens sapiens van a nacer en África y también van a estar en África las primeras sociedades humanas. Entonces, de todo eso, pues vamos a hablar mientras estemos allá. Y una de las cosas de las que pues vamos a tirar de historia cultural es de el continente como el lugar del origen del hombre.
donde allí se han encontrado los primeros cráneos y han sido hallados en Kenia, donde estaremos, han sido hallados en Sudáfrica, donde estaremos, han sido hallados concretamente en Nairobi, también algunos de ellos, por ejemplo Lucy, pero ahora hay unos hallazgos recientes que nos dicen que puede haber, digamos, homínidos muy anteriores a Lucy que se han encontrado en la cueva de los Blombos en Sudáfrica. Entonces, estamos viendo que aquí es el lugar de la cuna de la humanidad y tenemos que también que este viaje que vamos a hacer es un viaje a la cuna de la cultura, pero a la cuna también de las tradiciones de un montón de pueblos que nos han llegado a nosotros por muy diversos caminos. ¿Eso qué significa? De África nos vienen cosas que amamos, como por ejemplo el café o el rastafarianismo viene también de África, pero también de allí viene algo tan hermoso como nuestra visión del mundo, lo que entendemos como cosmovisión. ¿Por qué? Porque a los africanos que llegaron en esos barcos, también como esclavos, pero también de otras tradiciones que llegaron a Europa por otros caminos, vamos a ver que a los africanos les debemos el valor de la vida, el hecho de enterrar a los muertos, el hecho de darle valor a los ancestros, de darle valor a los ancianos. Entonces, toda esa idea del el hombre espiritual también nos viene a nosotros desde África. Entonces, conocer estas historias de África, ir a África, leer sobre ella, porque voy a proponerles un club de lectura antes de que viajemos, es reconocer que todos somos realmente una sola familia, que todos venimos de una misma raíz y que esa raíz está en ese continente. África es la primera clave para entendernos como humanidad. Y por eso, hoy en un mundo que está tan globalizado, que creemos que todo está cerca, que creemos que ya lo hemos visto todo, es hora de empezar a ver a África con otros ojos, sobre todo con qué ojos, con los ojos de ese gran pozo de civilización y ese gran pozo de cultura que es África. Entonces, es muy interesante que nosotros no solo pensemos en esa belleza del continente, sino que, como han dicho muchos historiadores, también empecemos a cuestionarnos nuestra mirada africana. Es decir, cuando se habla de África, siempre se dice que pues la gente como que no se sabe muy bien la historia y se piensa que es un continente como sin historia, pero lo más importante de saber es que nosotros no la conocemos y que el hecho de que nosotros no la conozcamos no significa que no exista. Y que, como dicen varios historiadores, lo que nosotros hacemos es pensarnos siempre de manera etnocéntrica, o sea, nos hemos pensado siempre desde la historia de la raza blanca. Y también, además, ya sabemos que raza es una palabra equivocada, o sea, por la ciencia eso no es así. Entonces, eso también es algo que explicaremos durante el recorrido. Y tenemos que saber que nosotros siempre pensamos la historia en términos de la historia de Europa o de la historia occidental, pero los grandes reinos, las grandes primeras civilizaciones nacieron en África, mucho antes que en Europa. El reino Songhai, el Malí, todas las grandes tribus africanas, la gran cultura, toda la historia de la reina de Saba, el rey Salomón, o sea, tenemos toda la historia de la civilización ahí antes que en Europa. Y simplemente porque nosotros tenemos pues toda esa herencia europea, nosotros siempre hemos incluso tratado de venderle a ellos nuestra historia, cuando son ellos los que son el gran pozo de civilización. Entonces, ¿cómo nos ha llegado a nosotros la historia de África? De muy distintas maneras, pero también nos ha llegado a través de los relatos de los grandes viajeros y los grandes historiadores y los grandes pues exploradores del continente. No sé si todos lo saben, este es mi libro se llama La invención del viaje. La invención del viaje es un repaso de los grandes relatos de viajeros y exploradores alrededor del mundo y uno de sus capítulos es precisamente sobre África, sobre el descubrimiento de África. Descubrimiento de África no para los africanos que la tenían ahí desde siempre, sino para los europeos y luego con ellos para el resto del mundo. Entonces, ¿qué es África? Es una gran fuente de literatura, una gran fuente de expediciones, de mitos, de leyendas, pero sepan ustedes que África la descubrieron los europeos y con ellos el resto del mundo en el siglo XIX, es decir, ayer, o sea, el siglo XIX. Eso no es nada. Estamos hablando de que hace 200 años, 270 años, África apenas se estaba descubriendo para los europeos. Estábamos apenas explorando el Congo, el Níger, el Nilo. Entonces, todo esto es una base de novelas, desde El corazón de las tinieblas de Conrad, que es uno de los grandes clásicos de la literatura, hasta los grandes relatos del Dr. Livingstone, por ejemplo, del que hablaremos un montón, o Martha Gellhorn, una gran periodista de principios del siglo XX que hizo un gran viaje africano, que es una de mis grandes viajeras de referencia, hasta también los relatos que hicieron
los grandes tiranos, ¿no? Porque también los tiranos escribieron del continente y sus delegados, y Leopoldo II de Bélgica también, pues, en esa idea suya de convertir, pues, África en su terreno de caza y su terreno de explotación de una manera absolutamente violenta y terrible, pues también ha sido el fruto de grandes relatos. Entonces, lo primero que yo quiero proponerles antes de empezar a recorrer lo que vamos a visitar, de visitar el itinerario, es como siempre una serie de libros para que, como les digo, hagamos un club de lectura y empecemos a leer estos libros antes de irnos al viaje. Uno de ellos, Memorias de África, de Isaac Dinesen, que también es uno de los libros, este libro maravilloso, que es el de escrito por la gran baronesa, la gran escritora danesa, pues que nos va a dejar esa gran memoria de su hacienda de café al pie de las colinas de Nou, o libros que recogen pues toda esa tradición de los exploradores y viajeros de África, desde el Dr. Livingstone hasta Richard Francis Burton descubriendo las fuentes del Nilo, o Stanley buscando al Dr. Livingstone que se había perdido, o Rimbaud que también estuvo en África, o incluso pues Winston Churchill, o el mismo Kapuscinski, o Paul Theroux, o Javier Reverte, ¿no? Entonces son libros que yo les voy a ir proponiendo para que vayamos sacando extractos y que pues a la hora de abordar nosotros este viaje pues también de alguna manera tengamos esas bases compartidas, ¿no? Entonces, les propongo también El sueño de África, de Javier Reverte, que es una ¿Quién trilogía es esa? absolutamente maravillosa. Tenemos también los viajes y las exploraciones, como les digo, del Dr. Livingstone a África del Sur, que visitaremos, o este librito maravilloso que se llama Cinco viajes al infierno, uno de ellos al corazón de África. Entonces, lo propongo porque pues, sé que les van a gustar y que van a acompañar ese viaje pues, de manera literaria, como siempre es tan maravilloso viajar. Pero la principal invitación que yo quiero hacerles de este viaje es que vayamos más allá de nuestra mirada occidental, de nuestra historia occidental que tiene que ver con el continente, para que los miremos y los escuchemos directamente a ellos, para que veamos sus valores, para que veamos su mirada del mundo, para que veamos cómo buscan ellos el destino, cómo entienden las estrellas, el cosmos, la muerte, la vida, la música, sus avalorios culturales, sus prendas, sus músicas, sus danzas. Entonces, para que viajemos por su historia, por su naturaleza, por sus tradiciones, pero sobre todo por su belleza, porque es un continente que realmente exuda muchísima, muchísima belleza. La primera parte de nuestro viaje empieza en el sur. Vamos a empezar por Sudáfrica, donde vamos a visitar Ciudad del Cabo, Johannesburgo y las Cataratas Victoria, que están en el cruce con Zambia. Entonces, ¿por qué vamos a empezar por acá? Vamos a empezar por acá porque este viaje, digamos que tiene esas dos facetas, como toda esa parte histórica y luego toda esa parte natural. No es que no vayamos a ver aquí la parte naturaleza, porque Cape Town, ya les voy a mostrar, Ciudad del Cabo, es básicamente mucha naturaleza, pero también tenemos toda la historia de ese apartheid en Sudáfrica, de la historia de Nelson Mandela. Entonces, nos permite empezar por aquí a abarcar lo que serán las tres facetas de nuestro viaje, es decir, es un viaje literario y un viaje cultural. Entonces tenemos historia, Mandela, el apartheid, la lucha por la libertad, etcétera. Todo lo que es cultura, que son las aldeas y los pueblos originarios, porque vamos a visitar varias aldeas aquí en el sur, y también pues lo literario, que son la historia de los grandes viajeros y viajeras y navegantes, porque la historia del Cabo de Buena Esperanza, por donde pasaremos, estaremos, visitaremos y disfrutaremos, es la historia que va pues desde Bartolomé Díaz y todos los marinos portugueses que buscaban el Índico para llegar a las Islas de las Especias, pues también eso cruza, eso primero en el siglo XVI, XVII, con la gran compañía neerlandesa de las Indias Orientales, que eran los dueños y señores del mundo en lo que se llamó el siglo de oro holandés, que eso conecta incluso con Rembrandt, pintando a los grandes viajeros y navegantes. Y en esa aproximación pues literaria también tenemos los relatos del Dr. Livingstone, que es la razón por la que vamos a ir a las Cataratas Victoria. Entonces, empecemos el recorrido, empecemos por Ciudad del Cabo, que es realmente una sorpresa. Cuando la gente llega a Ciudad del Cabo, no se imagina lo que va a encontrarse. Ciudad del Cabo es una de las ciudades más famosas y más hermosas de África, es la punta sur del continente, o sea,
abajo, 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 lo que sigue ya más abajo es el océano. Y aquí, ¿qué es lo que es maravilloso? Que en Cape Town se juntan los dos grandes océanos del mundo, se junta el Atlántico con el Océano Índico. Vamos a ir a ese lugar donde se juntan los dos océanos. Y además vamos a ver que de ahí para abajo lo que sigue es la Antártida. Entonces también es un lugar de migración de aves, es un lugar de migraciones pues de pájaros y demás. Entonces vamos a empezar en nuestro recorrido por la maravillosa montaña de la Mesa, lo que se llama la Table Mountain, donde vamos a ver esa vista panorámica increíble desde la cima, donde ¿qué es Ciudad del Cabo? Es sobre todo naturaleza, acantilados, también pues una riqueza gastronómica, una riqueza cultural increíble, y vamos a ver que pues se considera esa montaña de la Mesa una de las 7 maravillas naturales del mundo, pues de las maravillas del mundo natural, y es uno de los principales atractivos de la región, pues obviamente su nombre viene pues de esa cima tan plana que se asemeja pues como a una mesa gigante. Este es pues como el lugar típico para tomar una foto, pero para que ustedes vean pues lo fotogénica que es esta zona. Es una cima no tan alta, es apenas 1000 metros de altura, pero pues es como lo que marca ese skyline de la ciudad, y está toda la costa atlántica y toda la región circundante, como les digo, ya a partir de esa otra punta empieza el Océano Índico. Se sube en un teleférico al que subiremos, y vamos a ver desde allá, pues como les digo, el recorrido y toda la belleza natural. También en Ciudad de Cabo hay una oferta gastronómica muy interesante. Vamos a tener toda una tarde libre también aquí para que se pueda disfrutar pues el día de llegada. Vamos a tener toda esa tarde libre para poder pues también a los que les gusta, a los que son foodies, también puedan salir a comer y ver esa fusión de sabores, porque se dice que es una de las gastronomías más ricas de África, porque es ahí como donde hay una fusión de sabores de todo el continente. Entonces, es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad que, como les digo, combina cultura, naturaleza, y pues tiene algunos de estos paisajes pues absolutamente increíbles. Lo maravilloso de empezar por Ciudad del Cabo es entender que la historia de Ciudad del Cabo es la historia de todo este país, porque aquí es donde se funda África, es decir, o se fundan las colonias europeas en África, es decir, en el año 1652, cuando los marinos holandeses empiezan a llegar, pues lo que van a fundar, la primera ciudad que van a fundar es Ciudad del Cabo. Entonces, a partir de ahí, esa fecha que les digo que es una mera formalidad en la ciudad, pues porque sabemos que los asentamientos humanos acá son de 12.000 años atrás, pero entonces tenemos como esa fecha, como siempre les digo, con nuestra mirada muy europea, muy colonialista, pues esa es la fecha como que para este mundo nuestro es como la fundación de Ciudad del Cabo, pero pues ya les digo que aquí hay cerca de 12.000 años atrás de asentamientos humanos. En el recorrido de Ciudad del Cabo no voy a mencionar como todos los lugares que vamos a ver, no, algunas cosas que vamos a ver que me parecen interesantes. Uno de estos sitios de interés es este barrio, un barrio muy hermoso que se llama Bucap, que es un barrio, que es una comunidad malaya que está ahí en Ciudad del Cabo. Son los ancestros que venían, los ancestros malayos de la gente que vivía acá en la zona, porque eran los que traían como esclavos los holandeses en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Entonces, aquí hay una identidad cultural muy única, y tienen también, se llama el barrio musulmán, porque pues todas estas comunidades practican el Islam. Entonces vamos a entender allí también en parte del recorrido, entender por qué las casas están pintadas de estos colores tan bonitos, porque hay toda una simbología detrás de los colores de estas casas, pero pues hay además mucha belleza, ¿no? Que estos colores son muy atractivos, y es un barrio pues que se ha dedicado también al turismo, y pues vamos a mirarlo desde dentro. Y vamos a ver también no solamente ese barrio tradicional de esa cultura malaya, sino vamos a ver la herencia británica que se convierte también en parte pues de ese crisol de culturas que es este continente, y vamos a ver pues las catedrales, vamos a ver los jardines de la compañía que son muy hermosos, los parques que tienen también higueras traídas desde la India, porque como les digo, este es el paso de los navegantes hacia la India, hacia el Océano Índico, pero también los bambús, pero muchos árboles tropicales. Entonces vamos a ver esos edificios que parecen como muy europeos, donde está el Parlamento, el Ayuntamiento, la Biblioteca Nacional, las galerías de arte, pero vamos a ver pues que también esa es parte de ese crisol de culturas que es el continente. Vamos a visitar el Castillo de la Buena Esperanza, que como les digo, aquí contaremos la historia de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Esto es muy interesante porque la compañía fue el primer gran
la primera compañía que se creó por acciones en el mundo, o sea, eran los propios marineros los que eran los dueños de la compañía. Y además, en su momento, en su gran esplendor en el siglo XVII, pues eran los dueños y señores del mundo. O sea, siglo XVI, siglo XVII, los holandeses eran los dueños de los mares. Y llegan acá y se asientan y pues vamos a recorrer pues ese castillo construido por la compañía neerlandesa. Y además vamos a ver pues como todo el papel clave que ha jugado pues toda esa colonización del país. Pero una de las visitas más interesantes que vamos a hacer aquí en Cape Town es Robben Island. Ustedes saben que se han filmado cientos de películas en Robben Island. Esto es pues muy famosa porque fue la prisión durante todo el régimen del apartheid y durante muchos años era el lugar de los presos políticos. Entre ellos pues el más famoso preso político de Sudáfrica, también luego presidente, pues Nelson Mandela, que pasó allí 18 años de los 27 años de su presidio. Entonces, la isla, pues hoy básicamente es un lugar pues que intenta reinventarse como un lugar pues antidiscriminación racial, antiopresión. Hoy está declarada como Patrimonio de la UNESCO, pero vamos a hacer un recorrido largo para entender pues toda esa historia también. Por eso les digo, vemos naturaleza y vemos también pues la parte histórica con estas imágenes que ven ustedes, pues cuál era el epicentro de esa prisión. Y luego nos vamos otra vez a la naturaleza, porque vamos a recorrer la península del Cabo, que es uno de los recorridos más espectaculares, porque esto se dice que es uno de los reinos florales más hermosos del mundo, donde está toda la costa, donde además se unen las dos principales corrientes que dan la temperatura a los dos océanos del planeta, un lugar absolutamente ventoso, pero fascinante por su flora y su fauna, donde Ciudad del Cabo no tiene ese nombre porque sí, sino porque ahí empieza la península, ahí empieza pues ese confín de la costa atlántica, el final, y aquí vamos a hacer un pequeño crucero donde nos vamos a ir a ver esta belleza. Vamos a hacer un crucero donde vamos a ir a las colonias de focas, como les dije, este es un lugar de naturaleza absolutamente exuberante. Entonces vamos a ver estas focas, que son unas focas maravillosas, que pues están en las aguas costeras de Sudáfrica. Entonces aquí pues las fotos para que vean cómo vamos a disfrutar de ese paisaje natural y vamos a pasar en esta carretera que es una carretera muy muy famosa. Vamos a ver el Chapman's Peak, que es esa prominencia aquí rocosa que ustedes la ven, que está ubicada pues en la península, y el nombre viene precisamente de un comerciante y un capitán de barco, pues que se llamaba Chapman, que la va a nombrar. Vamos a ver que hay muchas cosas obviamente nombradas por los colonos y está toda la carretera, pues que es una carretera construida a principios del siglo pasado básicamente, pues que se ha ido mejorando, pero que la belleza escénica de o sea, la escenografía de esta vía, pues realmente es extraordinaria. De ahí nos vamos a ir al Cabo de la Buena Esperanza. Una de las cosas que más, digamos, siempre que yo planeo un viaje, siempre hay cosas como que me muero por ver, o sea, que me generan una emoción particular. Esto es una punta de tierra, pero esto es una punta, este es un cabo donde básicamente es el lugar de las historias. Este no es un cabo cualquiera, este es un cabo que en principio se llamó el Cabo de las Tormentas, porque aquí todo era realmente impresionante, o sea, donde estaban todos los navegantes, donde lo que venía era el naufragio, donde nadie sabía qué seguía en ese océano absolutamente extraordinario y maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí este cabo fue testigo de los grandes naufragios. Aquí les contaré las historias de Bartolomé Díaz, de toda digamos, flota portuguesa que dominaba los mares, cómo era esa pelea entre España y Portugal, porque la mitad del mundo era de España y la otra mitad del mundo era de Portugal, pero los portugueses, pues además, porque hubo un tratado firmado por la iglesia donde realmente se dividieron el mundo, ¿no? Para los dos. Entonces se llama Cabo Buena Esperanza, es un nombre que le da Bartolomé Díaz, que les contaré la historia de ese Cabo Buena Esperanza, pero pues este es un cabo que es absolutamente importante, no solo en la historia de la navegación, sino pues en la historia de nuestro descubrimiento de la Tierra, porque nosotros no sabíamos, o sea, los europeos del siglo XV pensaban que existían tres continentes, África, Europa y Asia. Y de pronto, después que empezaron a llegar por estos cabos, van encontrando pues las islas, van encontrando todas las nuevas
todos los nuevos reinos, todas las nuevas culturas que se van topando y pues es una historia absolutamente fascinante. Ellos no lo hacían en pro del descubrimiento, tanto como eso, sino del comercio y vamos a contar pues toda esa historia del comercio. Entonces, cuando nos paremos acá, ustedes me van a ver muy emocionada porque este es básicamente el Cabo de Buena Esperanza, el punto más al sur, donde pues termina ese continente africano, donde la punta final del continente. Y como les digo, es el lugar donde se juntan los dos océanos, o sea, donde entendemos que de aquí para un lado está el Atlántico y de aquí para el otro lado está el Índico. Entonces ahí pues pueden ver ustedes y además el color de esas aguas cristalinas absolutamente maravillosas. Vamos a tomar el funicular donde vamos a subir hasta el antiguo faro, lo que se llama el False Bay, que también es una ensenada entre esos dos océanos y que siempre pues fue un antiguo motivo de problema para los navegantes, pero ahí está el faro, que también pues era lo más importante para esos navegantes. Entonces la idea es subir y verlo desde arriba. Y nos vamos a ir también nada más y nada menos que al cuartel general de la Marina a ver los pingüinos africanos, donde en esos pingüinos africanos pues está otra de las maravillas de nuestro viaje, donde vamos a ver estos pingüinos que están en vía de extinción además, donde se conocen como pingüinos del Cabo y pues son una especie endémica de la región y es una de las pocas especies de pingüinos pues que se encuentran en África y una de las pocas especies de pingüinos que se encuentran fuera de los polos. Entonces, absolutamente maravilloso que podamos verlos y estas colonias de pingüinos africanos de Simonstown, pues ahí, están ahí porque hay un esfuerzo muy importante de conservación de toda la, digamos, de toda esa población de pingüinos que están enfrentando pues un problema de pérdida de hábitat, de pesca excesiva, de contaminación, pero hay pues una protección especial a estas colonias y para garantizar pues como la supervivencia a largo plazo de esta especie tan hermosa. Entonces ahí tenemos esa otra maravilla pues de nuestro viaje. Yo soy una persona que soy muy animalera, así como me gustan los libros, me gustan los animales. Entonces, si puedo saludar a este pingüino de alas abiertas, seré muy feliz. Entonces, de ahí nos vamos a Johannesburgo. En Johannesburgo nos vamos a una ciudad mucho más cultural, donde menos naturaleza y ese corazón palpitante de Sudáfrica, que es Johannesburgo, pues nos da sobre todo pues esa capital comercial, donde vamos a explicar por qué antiguamente o todavía los africanos la conocen como la ciudad del oro, porque vamos a explicar la bonanza del oro que hubo ahí en un momento determinado donde tenemos todas las raíces históricas del continente ahí también, pero también ese epicentro de la lucha por las libertades, por la igualdad, todo el tema del apartheid, pues que aquí esto es un relato vivo de esta ciudad de transformación y de superación. Es una metrópolis pues muy, todavía muy desigual, una metrópolis donde tenemos todo el barrio, todo el distrito financiero, pero también tenemos Soweto, que todavía sigue siendo un barrio mayoritariamente negro, donde vamos a visitar ambas cosas, donde tenemos por un lado rascacielos muy modernos, pero tenemos por otro lado, pues esos barrios que conservan como toda esa lucha y todas, digamos, todas esas vivencias de ese momento tan duro, pues que fue esa segregación en el continente, donde hoy en día es un centro de innovación, es un centro de progreso, donde hay museos, donde hay galerías, donde hay festivales culturales, pero sobre todo, pues aquí lo que hay es historia viva que vamos a ver en el Museo del Apartheid. Puede que ustedes hayan visto muchas películas del Apartheid, que hayan quizá leído libros, pero lo más interesante es que nadie lo ha hecho tan bien como el Museo del Apartheid. O sea, el Museo del Apartheid de Johannesburgo no es solamente un espacio arquitectónico, sino que es como una cápsula del dolor, una cápsula de todo, pues toda esa historia, ese testimonio tan conmovedor de la opresión, también de los que lucharon por la justicia, por la equidad. Es como el corazón mismo de la ciudad, porque está todo muy bien diseñado, porque está todas las cápsulas interactivas, los videos, todos los desafíos que se vivieron, cuál fue la resistencia. Entonces, entre las clases que yo les voy a proponer para preparar el viaje antes de viajar, pues va a ser una concretamente sobre Sudáfrica y sobre el apartheid, pues porque es un tema que vale la pena llevar estudiado, obviamente, desde antes.
Aquí vamos a ver pues que en las salas están todos esos relatos, como les digo, cómo era la vida cotidiana de las personas, cómo fue que se unieron esos seres humanos para derribar esas barreras de la segregación, y cada testimonio que se ve ahí, cada elemento visual, cada narrativa está pensada pues para que nosotros también nos cuestionemos el papel que juega el mundo entero ante este tipo de situaciones, que no es solamente ayer, sino que sabemos que hoy también se viven en muchos lugares del mundo. Entonces, pues básicamente es un privilegio visitar este museo, y también tiene una particularidad, es que se conservan cosas como las que pasaban durante el apartheid, o sea, que había una fila para blancos y una fila para negros. Entonces, cuando te dan la boleta del museo, están, digamos, aleatoriamente clasificadas como white, non-white, para que se haga pues por distintas filas para entrar con el ticket. Entonces es una oportunidad única realmente para comprender a profundidad la complejidad de todo pues de todo lo que sucedió aquí en el continente, y sobre todo pues la lucha de Mandela. Aquí vamos a hablar de Mandela sobre todo como ícono, como un hombre visionario, como ese hombre que luchó por la igualdad, por la justicia, como un símbolo de resistencia, de todos esos años que pasó también preso, de su legado, de cómo fue su historia de valentía, pero también su historia de perdón, pero también su historia de compromiso con la libertad, ¿no? De ese mundo pues más inclusivo y más humano que existe gracias a Mandela, porque sabemos pues que su lucha no tiene igual en el siglo XX. Y por eso recorreremos Soweto, que durante los tiempos del apartheid pues fue construida precisamente para alojar a todos los africanos negros que hasta entonces vivían en las áreas que se designaron para los blancos. Entonces allá a los negros, y vamos a caminar por Soweto, vamos a recorrer todo el barrio, sus mercados, etcétera. Todavía, como les digo, sigue siendo mayoritariamente una población negra, y gigantesco pues sector muy representativo de Johannesburgo tiene sus barrios pobres, pero también unas zonas más adineradas, y vamos a visitar allí pues los restaurantes de comida local, los mercados, pero también la iglesia Regina Mundi, que la iglesia Regina Mundi, que está precisamente en Soweto, hoy en día es un lugar de culto porque es el emblema de la resistencia. O sea, cuando estudiemos la historia de Sudáfrica, la historia del apartheid, vamos a ver que esta iglesia era el refugio de la comunidad, donde se daban los encuentros secretos, las reuniones de esos que estaban en la clandestinidad luchando porque esa segregación terminara, por alcanzar la libertad de todas esas personas, la igualdad, etcétera. Y es el símbolo pues vivo de la resistencia surafricana. Entonces, hoy pues esto es un viaje que también es un viaje emocional a esa historia pues y a ese espíritu de libertad de estos pueblos. Y en ese mismo recorrido vamos a ir a la casa de Mandela. La casa de Nelson Mandela es el lugar al que él regresa después de salir de prisión, donde a pesar de que le habían sugerido que buscara un lugar más seguro para volver, cuando él da como ese discurso de bienvenida, pues de saludo en Soweto, sus primeras palabras dice: por fin he vuelto a casa. Donde luego él escribe en su biografía que la noche que regresó pues a su casa ahí precisamente en Soweto, dije: supe que mi corazón había salido de prisión. Para mí el número 8115 era el punto central de mi mundo, un lugar marcado como una X en mi geografía personal. Entonces, es su geografía, y recorreremos pues acá la casa y toda la museografía que se ha hecho en torno a esa casa de Mandela. En los recorridos culturales que haremos cuando estemos en Johannesburgo, esos varios días que estaremos ahí, vamos a visitar una de las aldeas culturales más fascinantes, que es la aldea de los Ndebele, donde están estas mujeres que tienen los anillos, no confundirlas con las mujeres jirafa, son muy parecidos los anillos, pero no están tan pegados al cuello como las mujeres jirafa que tantas veces se ven pues en Discovery Channel o en Nat Geo. Se parecen, también tienen unos aros al cuello, pero es una de las tribus más reconocidas de Sudáfrica, y es testimonio pues vivo también de tradición, de música, de arquitectura, de danza. Entonces vamos a recorrer con calma estas aldeas. Yo les contaré las historias de los pueblos en Ndebele, cómo llegaron a ser, cuál es toda su historia pues en el continente antes de que llegaran los colonos, y pues ese decorado tradicional de sus casas que es geométrico. También les explicaré por qué son decorados geométricos y por qué pues tienen estos colores en sus ropas y demás. Entonces son una identidad muy fuerte, una identidad muy marcada, y pues
la vamos a recorrer, donde ellos también pues ahí venden todas sus artesanías, su arte muy distintivo, tienen estas pinturas murales muy bellas, de colores muy vivos y lo que nosotros llamamos chaquiritas, ¿no? O sea, que es uno de los elementos con los que ellos hacen sus joyas, sus vestidos, sus abalorios y vamos a ver pues toda esa identidad cultural y esa influencia colonial también, cómo los marcó y cómo pues cambió todas sus tradiciones, sus ritos sociales y demás. Entonces aquí también haremos una reflexión sobre todo eso y sobre nuestra mirada occidental sobre estas culturas. Y aquí este es un recorrido que no es 100% seguro que lo hagamos, dependerá de si nos da tiempo o no, pero aquí simplemente si nos da tiempo antes de coger el siguiente vuelo, esto es un recorrido que vale la pena, pues simplemente un sightseeing, hacer una visita, una mirada rápida. Es a Pretoria, que es la capital administrativa de Sudáfrica, donde lo que hay que ver pues son los Union Buildings, que son como los edificios administrativos del país, donde eso está en lo alto de una colina y son como el símbolo de la unidad nacional y donde está la sede del gobierno. Pero esto, como les digo, si nos da tiempo y porque hay una arquitectura, pues que es una arquitectura muy neoclásica, pues que es una arquitectura que dejaron obviamente los europeos y Pretoria se conoce como la ciudad de las jacarandas, pero es difícil que en la época del año que vamos a ir, pues veamos todas las jacarandas florecidas, ¿no? Entonces, en este caso, como les digo, paso rápido por acá porque esto sí nos da tiempo y si nos da tiempo para hacer un recorrido en el bus y así pues como muy rápidamente para ver las iglesias, no para entrar, sino como para ver esto que es como una arquitectura muy colonial y el homenaje, pues porque hay como una especie de monumento, homenaje a los colonos y a los que colonizaron el interior del país. Pero pues como les digo, contaremos la historia, pero si nos da tiempo, podemos pasar por ahí. ¿Por qué les digo si nos da tiempo? Porque yo preferiría gastar más tiempo y ver con más calma las aldeas culturales. Esta es otra de las aldeas culturales, que esta es la aldea Lesedi, que es también pues absolutamente única en Sudáfrica porque nos da la posibilidad de mirar ya no solamente una tribu, sino ese crisol de tradiciones y de tribus surafricanas. Entonces aquí podemos ver algo de los zulúes, algo de los Basoto, otro poco de los Endebeles, los Sosas, o sea, podemos ver tener como una pincelada de distintas tribus y pues recrea de una manera muy auténtica la vida tradicional de estas comunidades, sus ceremonias, sus danzas, etcétera. Entonces me gustaría dedicarle un poquito más de tiempo a estas aldeas. La última de estas visitas acá en el sur va a ser Maropeng. Maropeng es la cueva de los orígenes de la humanidad donde vamos a ver los fósiles, vamos a ver las cuevas, donde pues se han hecho unos descubrimientos sorprendentes de, como les decía al principio, cráneos más antiguos que Lucy. Aquí lo que quiero explicarles es el origen del hombre. Aquí lo que vamos a hablar culturalmente es cómo nos hicimos humanos, o sea, qué fue lo que nos hizo humanos en la cueva, levantándonos para andar más derechos, manejando el fuego, cómo pasó todo eso, ¿no? Entonces, ese hombre nómada, que ese hombre nómada era un viajero, o sea, los seres humanos nacimos viajando, ¿no? Y en ese viaje nace el arte y en ese viaje nace la cultura, porque la llegada a las cuevas la cueva no era permanente, era temporal. Entonces esos hombres nómadas, viajeros, pues que nos hicimos seres humanos viajando, pues toda esa historia la abarcaremos aquí, vamos a ver las galerías de fósiles. Vamos a ver, pues, no solamente las formaciones geológicas y rocosas, sino pues todas esas criaturas, todos esos fósiles que se han encontrado y pues vamos a mirar pues cómo es toda esta, no solamente cueva, sino pues todos los hallazgos que se han hecho ahí. Luego les compartimos este videito para que no, pues para que podamos ir un poquito más rápido y terminemos todo el itinerario. Las Cataratas Victoria será nuestro siguiente punto maravilloso de este viaje. Vamos a tomar un vuelo hasta las cataratas. Las Cataratas Victoria son una de las grandes maravillas de la naturaleza. Se reconocen como a nivel mundial como el humo que truena, es así como se les llama, porque además el sonido es absolutamente extraordinario. El humo que se levanta, que lo describió el doctor Livingstone cuando las descubrió para los europeos y no hay ninguna foto que logre mostrar el esplendor de este lugar. O sea, la humildad que siente uno como una cosita pequeña frente a la magnificencia de la naturaleza, ¿no? Ahí es cuando se manifiesta eso que llamaba Kant lo
lo inconmensurable de la naturaleza. Cuando yo me paro frente a un paisaje, digo, es que no tengo palabras. Pues este es un lugar de lo sublime, donde cabe perfectamente esa palabra. Están ubicadas entre el río Zambeze, en el límite entre Zambia y Zimbabue, o sea que es el África ya no sur, sino el África austral. Entonces, aquí vamos a ir solamente para ver las cataratas, porque son un espectáculo natural absolutamente deslumbrante, donde se forman esos arcoíris absolutamente increíbles, donde la columna de agua y ese abismo que se ve es absolutamente pues maravilloso, donde en los días de sol, como les digo, pues se genera esa atmósfera tan encantadora y ese arco iris. Vamos a caminar por el entorno que es una selva tropical, por los senderos donde iremos contando una historia. ¿Qué historia? La historia del extraordinario Dr. Livingstone. Dr. Livingstone, que es uno de mis viajeros preferidos del siglo XIX, donde este es el explorador inglés, en este caso escocés, misionero, que va a ir al sur de África, es el gran relator del sur del continente en el siglo XIX y el que va a conquistar el corazón del continente, es decir, él entra y luego por el sur y luego va subiendo para descubrir toda y describir para los europeos toda esa África austral y pues en esos viajes va a llegar hasta las cataratas y las va a nombrar en honor a la reina Victoria, pues que era su reina en ese momento, ¿no? Entonces, por eso se llaman las cataratas Victoria, en honor a la reina Victoria. Este es el doctor Livingstone. Pero contaremos quién lo apoyaba, porque él era misionero, qué era lo que él quería llevar, el mensaje que él quería llevar a África. Vamos a contar la historia de cuando se perdió, porque el doctor Livingstone se pierde. Y Stanley, un gran periodista de la época, va a buscarlo y lo encuentra por allá en un pequeño poblado, el único hombre blanco entre miles de negros, y de pronto pues lo ve y le dice, doctor Livingstone, supongo, porque claro, ¿quién más iba a ser sino el doctor Livingstone en el corazón del África donde lo encuentra? Y el corazón del doctor Livingstone está enterrado en un pueblito, en un pueblo mucho más al norte que se llama Ujiji, porque él quería que su corazón pues permaneciera en África cuando muriera. Entonces el corazón del doctor Livingstone pues está enterrado ahí. Entonces vamos a contar la historia de Livingstone, vamos a ver cómo fue todo su recorrido, por qué tras sus viajes y sus relatos se volvieron tan famosas las cataratas Victoria, porque él las menciona en sus cartas, en sus diarios, porque la majestuosidad de este espectáculo natural pues fue para él realmente extraordinaria. Les muestro algunas fotos, pero como les digo, no hay foto que logre captar pues la magnificencia de la naturaleza cuando es realmente de esta manera, ¿no? Entonces, esto es todo ese río, como les contaba, y hay unas puestas de sol absolutamente increíbles. Doctor Livingstone las llamó el regalo más magnífico que África del Sur tenía para ofrecer. O sea, él dice que es lo más maravilloso que había visto, pero como les digo, es todo el poder del río Zambeze, eso que fluye además entre esos abismos y cómo se eleva eso pues hasta el cielo. Entonces, él va a dar también testimonio de cómo era el estruendo, ¿no? Que es un estruendo impresionante de la caída de agua y pues él lo va a relatar y por eso les digo pues que se vuelve tan famoso y ese arco iris que se forma pues, con la caída del agua y la puesta de sol. Entonces miren esa grieta, como ese gran corte, si se ve desde el aire, pues que es realmente impresionante. Entonces vamos a hacer un pequeño crucero también por el río Zambeze, que es uno de los ríos más importantes y más grandes de esa África austral. Es un río que tiene unos 2.500 kilómetros, que nace en Zambia, que pasa pues por varios países africanos, por Angola, por Namibia, por Zimbabue, por Mozambique, pero nuestro crucero pues básicamente es un crucero breve, un crucero que vamos a hacer como para disfrutar un pequeño pedazo pues del río que podamos ver, sobre todo la puesta de sol, que se dice que es una de las puestas de sol más hermosas del mundo, pues está catalogada como una de las puestas de sol más bellas. Y también pues acá viven unas comunidades de elefantes y viven comunidades de hipopótamos y viven cocodrilos y viven pues muchísimas especies de aves, entonces no es solamente ver la magnificencia de las cataratas, sino empezar a entrar en nuestro también objetivo del viaje, que es la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver los elefantes, vamos a empezar a ver los hipopótamos, vamos a empezar a ver los cocodrilos y también es un río pues que tiene mucho de simbólico. Aquí vamos a hablar mucho de la espiritualidad del continente y vamos a hablar mucho de toda esa cosmovisión de los habitantes de los lugares todavía hoy. Hoy el río Zambeze todavía es venerado por las comunidades locales, se considera un lugar sagrado donde vive un espíritu
que se llama Yamin, que es esta serpiente que ustedes ven acá, y es una serpiente de agua o el dios del río, que se supone que tiene el papel protector de las aguas y de las comunidades que viven cerca. Entonces, esa figura mitológica nos va a permitir también aprovechar esa oportunidad para hablar de las mitologías y las cosmovisiones del continente, porque ellos, por ejemplo, piensan que este ser es el que controla la lluvia, el que controla las crecidas del río, pero también tenemos una hidroeléctrica, ¿no? Y tenemos pues algunas presas y ya pues construcciones modernas, pero que sepamos que toda esa visión, esa cosmovisión de los africanos, pues está ahí. Y esta es posiblemente nuestro hotel, estamos en ello, estamos terminando de cerrar los hoteles, pero este es uno de los que tenemos contemplados y pues probablemente podamos ver desde el hotel las comunidades de elefantes. Nos vamos entonces de ahí en un vuelo a donde comienza la segunda parte de nuestro viaje. Toda esta parte de cultura del sur y del centro austral, pues aquí nos vamos sobre todo al este y nos vamos a ir a Kenia y a Tanzania. Vamos a empezar por Nairobi que como les digo, pues es el país aquí está en la costa oriental, en el este donde está ya en la costa del Océano Índico. Lo que habíamos visto abajo era todavía el Atlántico, donde les dije que se cruzaba con el otro océano. Entonces acá lo que vemos es el Índico, donde están también pues montañas y las mesetas más altas en el interior. La mayor parte de la población habita en las zonas montañosas, pero vamos a empezar por la capital, vamos a empezar por Nairobi, donde es una ciudad que está situada a 1.700 metros de altitud. ¿Por qué vamos a ir a Nairobi? Porque en Nairobi lo que hay es una mezcla muy interesante. O sea, Nairobi se ve así. Por un lado están los rascacielos y por el otro lado están las jirafas. Entonces, aquí lo que hay es una mezcla muy linda. Están las distintas etnias, están las comunidades, está como ese crisol de culturas que es toda el África, pero también pues están las antiguas tribus, pero también están los migrantes modernos que han llegado a una ciudad que fue muy próspera también por la bonanza del café. Contaremos las bonanzas de mitad del siglo, donde pues aquí hay toda la diversidad de la que África pues es característica. Están todos los ritos tribales, las músicas, las danzas Masái, las danzas Kikuyu venidas a la ciudad, pero sobre todo pues está ese contraste, ¿no? De los rascacielos con esos animales. Y lo otro es que aquí están pues como los principales centros de conservación, donde está pues la especialización es intentar evitar la caza del rinoceronte, que sabemos que está en peligro de extinción, donde pues están los orfanatos de elefantes, donde está también pues todo digamos que el comienzo de los safaris comienza acá. O sea, vemos, esa es como la última ciudad que vamos a ver con rascacielos y demás, pero la parada en Nairobi para mí tiene un objetivo especial y es la visita a la casa de la baronesa Karen Blixen en Nairobi. Les mostré el libro hace un rato, que es uno de los grandes relatos de África. Es la gran escritora danesa que tenía su icónica residencia aquí. Es una residencia que evoca todo ese pasado colonial, pero también es toda la historia literaria de África, porque aquí no solamente les hablaré de Karen Blixen, sino pues de Dennis Fitch-Hampton, que era el piloto, que fue su amante en algún momento, con el que era piloto y que sobrevolaban juntos toda la sabana africana, pero que al mismo tiempo cazaban leones y que también hablaremos pues de la cacería, de por qué eso hoy está tan mal visto, ¿no? Y cómo en su día pues era el deporte de media Europa ir a cazar leones al África. Siempre me gusta contar una historia que amo de ese libro, hablaremos de las anécdotas del libro, pero cuando muere Dennis Fitch-Hampton en la sabana africana, él le había dicho que él quería ser enterrado donde pudieran pasear los leones, ¿no? Y entonces encima de la tumba, ¿no? Entonces ella lo entierra cerca de su casa en uno de esos lugares donde ellos iban a cazar, y ella contaba que todas las tardes se posaban dos leones en la tumba, ¿no? Y ella dice, y pienso en Nelson, en Trafalgar Square. Si alguno ha ido a Londres, pues ha visto Trafalgar Square y los leones de Trafalgar, donde, y ella dice, y yo pienso en Nelson, en Trafalgar Square, donde los leones de Nelson, lástima, son de piedra, ¿no? Entonces, esa belleza de cómo los leones de Dennis Fitch-Hampton pues eran leones reales y los leones de Nelson de piedra. Entonces vamos a conocer las anécdotas, vamos a ver a través de los ojos de Karen Blixen los Kikuyu, los Masái, cómo tenía una mascota, una pantera por mascota, bueno, unas historias absolutamente fascinantes que hay en ese libro, que es Memorias de África, que ella publica con
el seudónimo de Isaac Dinesen, pero ella se llama Karen Blixen y contaremos pues toda la historia. Y el comienzo de ese libro, que es un comienzo de los más célebres de la literatura, lo que ven ahí ustedes en la foto es Las colinas de Non, y abajo vamos a ver esa pequeña, esa frase de ella que dice: yo tenía una granja en África al pie de las colinas de Non. El Ecuador atravesaba aquellas tierras altas a un centellar de millas al norte y la granja se asentaba a una altura de unos 6.000 pies. La situación geográfica y la altitud se combinaban para formar un paisaje único en el mundo. No era ni excesivo ni opulento. Era el África destilada a 6.000 pies de altura, con la intensa y refinada esencia de un continente. Ella pues tiene una manera muy hermosa de escribir y ella pues dice que todo lo que ella veía estaba hecho de la gran naturaleza y de la libertad y de la nobleza de los animales y de la nobleza de la naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a hablar mucho sobre este libro, que es un libro fascinante. Vamos a hablar también de Martha Gellhorn, que es la otra gran escritora del continente que cruzó todo, es un viaje muy distinto al nuestro porque ella cruza toda la línea ecuatorial desde Camerún hasta Zanzíbar y ella pues lo cruza de esa manera, pero vamos a ver sus relatos de esta zona del continente y entender también la historia no solo de Karen Blixen, sino de Martha Gellhorn, es entender pues no solamente que hoy por qué se ha convertido esta casa en un destino turístico popular, sino la importancia cultural e histórica que tiene, que fueron las grandes plantaciones de café en África, donde pues el café sabemos pues que es originario del continente, nos llega a nosotros, pero también esa conexión profunda con la gente y con la tierra y con las etnias que tuvo ella, ¿no? Entonces, es una historia que nos permite ver como todo ese corazón de esa relación colonial en el siglo XX. Y vamos a visitar también aquí en Nairobi, esta es la otra razón para parar acá, el centro de jirafas, el Giraffe Center de Nairobi, que se estableció con el fin pues, de proteger una especie de jirafa amenazada, una especie que solo está en la pradera del este de África, y pues está el Centro de Conservación de Jirafas, pues que es, como pueden ver, un lugar absolutamente fascinante. Y a partir de aquí nos vamos a dedicar al safari. Vamos a dejar atrás la ciudad para irnos a la gran sabana africana. Vamos a irnos al Parque Nacional Nakuru en primer lugar, donde vamos a ver pues esa flora y fauna tan fascinante, sobre todo la fauna, donde esto es un verdadero tesoro natural, porque este pues para los amantes de las aves es el paraíso, pero para los amantes de la belleza, pero para los que amamos los animales en general, este es un lago alcalino y eso es lo que permite pues que todas estas especies de flamencos se mantengan acá, es su hábitat natural y es imprescindible la visita de este lago pues para el viajero del África Oriental, porque en este lado pues ya dijimos que estábamos en África Oriental. El elemento central es el parque, que se extiende pues majestuosamente con todos sus paisajes, con sus flamencos, con esos reflejos azules tan particulares que da el lago, todos los alrededores pues con toda la geografía de la zona. Y vamos a ver que pues las orillas muy poco profundas del lago también permiten pues acercarse y ver todos los animales, pues porque aquí podemos ver desde la cebra hasta la hiena, hasta los flamencos de los que hablábamos. Pero no son solo flamencos, porque es un lago que tiene cerca de 450 especies de aves. Aquí toca pues evidentemente ir con nuestra cámara muy preparada y nuestros binoculares y demás, pues porque esto es safari y safari. O sea, aquí vamos a ver el rinoceronte blanco y el negro más difícil porque es el que está en vía de extinción, pero pues también vamos a ver los santuarios más importantes de conservación están acá en Kenia y vamos a ver pues que también por la zona están los leones, los leopardos, las jirafas, los antílopes, etcétera. Entonces, esta es nuestra primera aproximación al safari. Es, como les digo, el entorno, si lo ven pues ahí, es un entorno también absolutamente espléndido, con la montaña, con la roca, con las acacias, pues que son tan bellas y tan características, la llanura, y pues es un lugar pues extraordinario para el safari. De ahí nos iremos a la Reserva Nacional del Masai Mara. El Masai Mara, pues que también es uno de los lugares por excelencia de los safaris. Piensen que normalmente la gente va de safari o a Kenia o a Tanzania. Nosotros vamos a ir a los dos lugares por excelencia del safari. Entonces, aquí vamos a ver pues que llegamos a la región Masai, que está nombrada así en honor a la tribu Masai, que ha habitado la zona durante siglos, y al río Mara, por eso se llama Masai Mara, la tribu Masai y el río Mara,
que es el que atraviesa toda la reserva y pues que también es un paraíso sin igual para ver los animales. O sea, es un lugar que tiene una variedad extraordinaria durante todo el año, o sea, que no importa la fecha, lo bueno de ir en la fecha que vamos es que puede que nos toque la gran migración, ahora se los cuento, y desde las manadas de elefantes, pues hasta las jirafas, las gacelas, las aves, etcétera. Como les digo, si tenemos suerte, porque la gran migración suele ser entre julio y noviembre, aquí nosotros ya habremos llegado finales de junio, puede ser que tengamos tanta suerte que podamos ser testigos de la gran migración, que es ese evento anual en el que miles y miles de ñus y de cebras pues van por la sabana en busca de comida y de agua, los ñus y las cebras. Entonces esto es una verdadera maravilla de la naturaleza, pues poder ver lo que siempre hemos visto desde niños, a Sir David Attenborough en BBC o los documentales de naturaleza, pues verlo con nuestros propios ojos. Obviamente todas las especies que les he mencionado antes, es la reserva además más famosa porque aquí es donde más podemos ver el rinoceronte, pues más chance tenemos de ver el rinoceronte negro que está en vía de extinción, del que quedan solo 6.000 ejemplares en el mundo, y la población de leones, pues el gran rey de la selva, no, el gran rey de la sabana. Entonces, esos leones tan maravillosos. Y la reserva Masái, pues es el lugar ancestral de la tribu Masái. Puede que los veamos acá o puede que los veamos en el Serengeti, porque ellos están extendidos pues a lo largo y ancho de estos territorios, pero es una de las comunidades indígenas más reconocidas, es una de las, digamos, de las más conocidas en Occidente. Aquí lo que vamos a ver pues es, vamos a visitarlos, vamos a ver cómo es su forma de vida, vamos a ver sus tradiciones. Una de las clases que planeo darles es explicarles ha sido toda la historia de los Masái y cómo hoy también lamentablemente son algunas de las tribus más occidentalizadas, ¿no? O sea, que han tenido más contacto con Occidente. Eso no significa que hayan perdido sus tradiciones, pero pues que también ese contacto pues ha tenido un impacto en ellos y pues aquí vamos a estudiar toda esta comunidad Masái, vamos a entender su estilo de vida nómada porque han sido un pueblo nómada desde siempre, porque vamos a ver sus chozas que están hechas de ramas, de barro, porque tienen además unos bailes muy tradicionales que incluyen unos saltos, porque son unos grandes saltadores y saltan a muchísimos, digamos, a muchísima altura, que también es una danza muy tradicional en los hombres, en los ritos de formación sobre todo de los hombres. Entonces vamos a ver sus mantas, vamos a ver sus colores brillantes, los símbolos de su identidad y ese salto, pues como les digo, que se llama el Adumu, que pues es el salto de los guerreros para demostrar valentía y destreza física. Entonces, este es otro de los momentos culturales, aunque estemos en la zona de ver naturaleza, vamos a tener también pues ese contacto cultural con los Masái. Y esa comunidad Masái, pues también tiene una importancia muy importante, tiene una importancia y un papel muy importante en la conservación, porque ellos durante generaciones, pues han sido parte de esa colaboración con los guardaparques, con esa división que ha hecho el continente de los parques nacionales para proteger y preservar, pues ese equilibrio ecológico de la reserva. Entonces, vamos a entrar a estar pues y a enterarnos de cómo es esos esfuerzos de conservación y cómo son las tradiciones pues de los Masái. Y aquí nos vamos al Serengeti. El Serengeti también es otro de mis grandes sueños de este viaje, porque esto sí es el Rey León, esto es la gran sabana africana. O sea, el Rey León en todo su esplendor, donde el Serengeti, que está en Tanzania, aquí vamos a cruzar la frontera, vamos a irnos de Kenia a Tanzania, donde esto es lo que cultiva el corazón, lo que cautiva la mente y los de soñadores y viajeros, pues como yo, en el mundo entero, donde es un territorio de vida salvaje, pero es un territorio de atardeceres, pero es un territorio de herencia cultural, de grandes viajeros. Les contaré las historias de los grandes viajeros, de cómo nacen los safaris en el Serengeti, ¿no? Y ese Serengeti, pues también es el lugar de tribus, pero también vamos a ir cruzando muchas otras aldeas, muchos campos agrícolas, con paradas técnicas, pues para que vayamos enterándonos de toda la flora, la fauna, el paisaje, la cultura local. Y si tenemos suerte, vamos a intentar ver algunas de las pinturas rupestres que hay en la zona, que esas pinturas rupestres nos hablan pues de toda esa presencia desde tiempos prehistóricos en el continente, ¿no? Sabemos que el arte nace con el hombre nómada y ese hombre nómada sale del África y vamos a ver cómo eso pues se ve en las paredes de muchas de estas zonas.
Y el Serengeti, pues es también un crisol de diversidad, pero sobre todo de las grandes manadas de herbívoros. O sea, ahí están los ñus, están las cebras, están los elefantes, están los leopardos, o sea, el leopardo es uno de los que más sueño ver, el guepardo, las chitas. Bueno, entonces tenemos la oportunidad de ver esa naturaleza esplendorosa con este pues safari guiado, obviamente, donde el Serengeti es el más antiguo y el más famoso de los parques nacionales de Tanzania y de toda África. Es el safari por excelencia y pues es la gran sabana africana, pues con la que, como les digo, sueño yo y sueña cualquiera. O sea, el paisaje típico del safari, pues efectivamente es esto. Y cuando vayamos saliendo del Serengeti, nos encaminaremos hacia el Valle del Rift, que es pues también otra de las maravillas con esa vista increíble para irnos a el área de conservación de Ngorongoro. Ngorongoro es sobre todo una zona que también es una zona de safari, pero que es una joya natural, está al norte de Tanzania, que es Patrimonio Universal de la UNESCO, que está protegida como maravilla geológica. Es un refugio de vida salvaje, pero sobre todo una maravilla de la geología. Es un gran cráter. Este es lo que se llama el cráter de Ngorongoro, que era una caldera volcánica inmensa que se formó hace 2 o 3 millones de años tras la erupción del volcán del Ngorongoro y tiene pues casi 20 kilómetros y una profundidad de 600 metros. Entonces es un cráter que alberga pues toda cantidad de ecosistemas, de animales, de todo, pero pues es una maravilla natural. Entonces para que veamos pues ese cráter de Ngorongoro. Y lo más importante es que acá, en esta zona, es donde tenemos la oportunidad de ver los Big Five, lo que se llaman los 5 grandes de África, que es el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y el rinoceronte. O sea, todos juntos, los Big Five, y además de muchas otras especies, donde vamos a ver también pues, los hipopótamos, los flamencos, etcétera, pero esta es la zona de los Big Five. Y vamos a cerrar nuestro viaje en el Kilimanjaro. El Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África, donde es una montaña de 5.800 metros de altura, es la montaña independiente más grande del mundo. ¿Qué significa montaña independiente? Que no forma parte de una cadena montañosa, o sea, porque si nosotros vemos los Andes, los Alpes, etcétera, los Urales, pero esto no es una cadena montañosa. Entonces, esta es la última parada de nuestro viaje. Vamos a finalizar en esta maravillosa zona del Kilimanjaro, donde pues es obviamente muy conocida por sus nieves, sus hielos, su nieve en la cima, donde se estima que entre el 2030 y el 2050 esas nieves van a desaparecer por obviamente el calentamiento, la crisis climática, la deforestación de la zona. Pero bueno, ese elefante ahí de cara, de espalda al Kilimanjaro, pues realmente es muy emocionante y el descubrimiento del Kilimanjaro, o sea, que otra vez tenemos que poner entre comillas la palabra descubrimiento, porque para los africanos siempre había estado ahí, pues básicamente el Kilimanjaro lo descubren para Occidente en el año 1848, un misionero alemán va a hablar por primera vez de la existencia de una montaña nevada en África y evidentemente nadie le cree, porque pues una montaña nevada en la zona ecuatorial, en África, el calor, la gente le dice, este se lo inventó hasta que pues empiezan a ir y pues se dan cuenta de que realmente es cierto. Es un destino muy popular entre alpinistas, entre aventureros, entre turistas, no solamente por la belleza de la zona, sino porque se cuenta entre los ascensos más fáciles del alpinismo. No es que le vaya a proponer al grupo el ascenso, yo por mí me quedaría feliz para intentar escalarlo, porque es uno de los ascensos más fáciles, o sea que no necesita una preparación demasiado grande y hoy son miles los que intentan escalar el Kilimanjaro. Porque es uno pues de los emblemas de África, pero de los emblemas del alpinismo en el mundo. Pero nosotros no vamos a escalarlo, pero vamos a hacer un trekking, obviamente por los alrededores. Para los que quieran, vamos a hacer un pequeño safari en bicicleta, a los que no también pueden hacerlo en carro. Y vamos a ir en la zona, hay unas cascadas, entonces vamos a ver esas cascadas increíbles donde hay unos pozos de agua natural, donde pues vamos a podernos bañar también ahí. Y la idea es cerrar el viaje en esta montaña, porque qué más mágico que despedir nuestro viaje literario y cultural con una montaña que es sagrada, es una montaña sagrada para las comunidades locales, es una montaña que fue sagrada para los antiguos habitantes de la zona y lugar sagrado porque para ellos, para los africanos, es el punto
punto de encuentro entre la tierra y el cielo, entre el cielo y la tierra, pues es el Kilimanjaro lo que está en medio, ¿no? Entonces eso es lo que decían los africanos y se dice que los espíritus divinos protegen la zona y protegen a los viajeros que llegan hasta allí. Entonces, con esa protección nos despediremos de nuestro viaje y ahí cerraremos el itinerario. Para ir cerrando, contarles pues que los cursos antes y durante el viaje que vamos a hacer, como les decía, hacer un curso sobre Nelson Mandela y Sudáfrica para que vayamos pues preparados con la historia del apartheid. Haremos también una sesión sobre los grandes exploradores del África, es decir, el descubrimiento de África, del corazón de África en el siglo XIX, quiénes llegaron, por qué llegaron, qué era lo que estaban buscando. Y no sé si antes o durante el viaje, pues hacemos también una clase sobre las tribus, ¿no? Las tribus que visitaremos, tanto los Masái como los Ndebele, como los Kikuyu, como todas las comunidades. Les contaré también in situ las historias de los grandes navegantes en el Cabo de Buena Esperanza, porque las especias eran lo más preciado en la historia de la navegación, o sea, todo sucedió gracias a las especias, como dice Stefan Zweig, buscando pimienta, buscando cardamomo, buscando pimienta y buscando la cúrcuma y el azafrán y bueno, todas esas otras especias maravillosas. Y como les digo, proponerles pues una serie de lecturas, entre ellas las que les mencioné, Ébano de Kapuczynski, Los 5 viajes al infierno de Martha Gellhorn, las memorias de África de Karen Blixen y este que no se los había mencionado, que son Las verdes colinas de África de Ernest Hemingway, para que también contemos la historia de Hemingway en el continente. Quiero cerrar con una frase de San Agustín que decía que el mundo es un libro y aquellos que no viajan no leen de él más que unas pocas páginas. Eso dijo San Agustín. Entonces la invitación esta noche es que vayamos juntos a leer las páginas de África, las de este libro maravilloso que es este mundo. Muchísimas gracias. Entonces yo dejo hasta aquí la presentación para que ya todas las preguntas técnicas y logísticas las puedan resolver desde la agencia. Mil gracias. Muchas gracias, profe Juliana. Muchas gracias por tu intervención. Realmente, pues yo creo que aquí nos quedó muy claro todo, todo lo que se va a realizar en este maravilloso destino. Bueno, me presento. Mi nombre es Angélica Rojas. Hago parte del equipo comercial de The Gallery Travel y les voy a dar alguna información general acerca ya del programa en cuanto a lo que son los itinerarios, los costos, lo que incluye, lo que no incluye y de pronto algo pues especificar un poco el tema de las visas, porque creo que pues ya la profe nos amplió mucho el panorama acerca de lo que se va a hacer, de cada uno de los puntos que vamos a visitar y pues bueno, yo creo que aquí ya no nos queda ninguna inquietud con respecto a todo el recorrido que se va a realizar. Voy a compartir mi pantalla. Al final, entonces, ya respondemos todas las preguntas que hemos visto en el chat, eh, pues ya para solucionar algunas inquietudes. Bueno, ya como información general, pues nuestro programa se denominó África, viaje literario y cultural al continente infinito. Yo creo que ya con toda la descripción que nos dio la profesora Juliana, creo que está totalmente claro el por qué tomamos este título pues para nuestro programa. Recordamos que las fechas de viaje son el 19 de junio, o sea, iniciamos viaje el día 19 de junio y finalizamos el 7 de julio, ya regresando a Bogotá, los que salen, pues los que regresan a Bogotá. Aquí, aquí vale la pena aclarar que estamos iniciando el viaje el día 19. Tenemos varias conexiones para llegar a dar inicio a nuestro recorrido, que sería aproximadamente el día 21 de junio, donde daremos inicio a todo este recorrido que ya nos explicó la profe. En general vamos a tener alojamiento de 18 noches, traslados obviamente de llegadas y de salidas, aeropuerto, hotel, aeropuerto. Toda la alimentación que está descrita en el programa sin bebidas, hay que tener en cuenta que en cada uno de los días está descrito qué tipo de alimentación vamos a tener, incluida, quizás a la mayoría de las personas ya se les va a enviar, se les envió el programa, si no se les ha enviado, se les va a enviar
a sus correos electrónicos que dejaron registrados. Si no, pues igual creo que algunos de ustedes también tienen algún contacto con un ejecutivo comercial de The Gallery, quien también les va a ampliar la información y les va a enviar el programa, ya sea vía WhatsApp o por su correo electrónico. También vale la pena mencionar que tenemos nuestras redes sociales y nuestra página web donde también van a encontrar la información. Todos los lugares a los que los que se mencionaron en el programa, las entradas a estos lugares, los guías locales, la tarjeta de asistencia médica internacional también está incluida y pues obviamente el acompañamiento especial de Juliana González. Dentro de las tarifas, aquí vamos a resaltar un poco las tarifas. Estamos hablando de porción terrestre en acomodación sencilla y doble. Estas son las tarifas, 8.990 en acomodación doble, $10.180 en acomodación sencilla. Em, Aquí vale la pena resaltar que la acomodación sencilla es limitada en algunos de los sitios como Kenia y Tanzania. Por eso es importante que nos confirmen con tiempo. Esto es bajo solicitud, que nos confirmen con tiempo para por nosotros poder organizar el tema de la acomodación. Tenemos un plan de pagos, el cual pues inicia con pues un valor por persona. El depósito inicial sería inmediato de $1.000. Y tenemos otras 2 fechas para poder completar este valor, el 31 de marzo, el 20 de mayo. La idea es que tengamos ya un mes antes de nuestra salida, pues ya 45 días antes, pues ya todo el plan, el programa totalmente pago. Estos serían algunos de nuestros hoteles previstos o similares, vale la pena aclarar, que son 4 estrellas o superior. Los van a ustedes poder visualizar en los programas que se les va a enviar a sus correos. Y aquí les vamos a especificar lo que no está incluyendo el valor o el costo que les estamos dando anteriormente. El tiquete aéreo internacional, tenemos una tarifa orientativa de $3.100 aproximadamente. Vamos a tener obviamente unos tiquetes internos dentro del itinerario que tienen un costo aproximado de $1.500. Aquí en el tema de las visas, debemos solicitar visa a Sudáfrica, Zambia, Zimbabue, Kenia y Tanzania, aproximadamente $610. Son tarifas sujetas a verificación. Todos los colombianos aquí, pues, vale la pena aclarar, necesitamos pues la visa de todos estos destinos. Ya digamos que puntualmente algunos que tendrán de pronto otras nacionalidades, deberíamos revisarlo para poderles dar la información de en cuál de estas debemos solicitar la visa. Hay que tener en cuenta que la visa Sudáfrica se demora en el trámite de 30 días hábiles, entonces es importante que nos confirmen con tiempo con sus pasaportes y con el depósito para nosotros empezar a hacer el trámite de la visa. Esta pues específicamente con la de Sudáfrica, que es la que más se demora, las otras las podemos tramitar vía online. Bueno, dentro de lo que no incluye también están las bebidas, alimentación no descrita en el programa, las propinas, tours adicionales que quieran hacer durante el destino de pronto en algunos espacios que tengan libres, traslados individuales obviamente a diferentes destinos que no estén dentro del programa. Y pues bueno, estar seguro también el suplemento de tarjeta de asistencia médica para las personas que son mayores de 70 a 74 años. Tienen unos suplementos adicionales a los que ya de pronto están incluidos en la tarifa anterior. Aquí les voy a mostrar un itinerario previsto de la ruta aérea, de lo que se va a realizar. Aquí hay una nota que dice, pues, hay que tener en cuenta que eso es una ruta sugerida, ¿no? La idea es que hay una nueva ruta aérea de Emiratos Airlines a partir del 1 de junio que hace una escala en Miami. Para esto, los que tengan visa, podemos tener este itinerario o esta ruta sugerida, la podemos utilizar. Los que no tengan o no cuenten con visa americana, podemos revisar otros trayectos, ¿no? Pues para que puedan participar también de este programa. Puntualmente en la descripción del programa, pues vamos a tener como unos requisitos de viaje y la información que necesitamos para poder solicitar la visa.
Esto se los vamos a enviar, como vuelvo y recalco y reitero, a los correos electrónicos para que los revisemos y ya con cada uno de los ejecutivos podamos ya hacer los trámites respectivos con respecto a los visados. Ya en términos generales, pues esta sería como la información básica. Vamos a, no sé si a este momento pues tengan alguna inquietud adicional. Vamos a revisar las inquietudes que nos pusieron en el chat y pues ya algo muy puntual que debamos revisar como el tema de los visados, de pronto las nacionalidades, ya lo podemos revisar internamente con el ejecutivo comercial. No sé si hasta ahí tengan alguna otra inquietud. Bueno, yo creo que aquí todo está claro. Bueno, dentro de las preguntas que nos estaban haciendo en el chat, ok, estábamos por aquí, habíamos hablado con Laura Pérez, que nos estaba haciendo varias preguntas con respecto a los visados. Eh, Tú dices que está regresando el 19 de mayo a Colombia. Pues bueno, de acuerdo a la información que acabo de dar, para el visado a Sudáfrica es necesario tener 30 días hábiles para poder solicitar la visa. Entonces, pues estaríamos como sobre el tiempo, ¿verdad? No sé si Paola, que también es nuestra gerente de operaciones, pues me corrige si tengo, si de pronto no doy la información. Hola Angie, buenas noches para todos. Si quieres vas leyendo las preguntas y las vamos resolviendo una a una. Ok. Dice, dice, ¿se puede en extensión ir al Parque Kruger? Zambia, Zimbabue, tienen malaria. ¿En qué hotel nos vamos a quedar allí? En Serengeti es temporada de la gran migración. ¿Se puede montar en balón de aire? Es una pregunta que nos hace Laura Pérez. Bueno, sobre las extensiones, como lo dijo Angélica, lo vemos caso puntual de cada persona, qué tiempo tiene, qué disponibilidad de fechas y demás tienen y se revisa de manera individual. Respecto a la temporada de migración, de la cual también nos habló la profe Juliana, es un espectáculo natural hermoso. Seguramente también habrá la posibilidad de tomar el globo como opcional. No está incluido dentro del programa, pero seguramente tendremos la oportunidad de, con un pago extra y ya en destino, de acuerdo a tiempos, movimientos, espacio, disponibilidad, clima y demás, poder programarlo. Este programa para todos es obligatorio tener vacuna contra la fiebre amarilla y todos los visados que Angélica nos ha mencionado. Siguiente pregunta, Angie. Bueno, aquí Laura nos pregunta, bueno, creo que el suplemento de individual, eso es lo que nos estabas preguntando, creo que nos está preguntando el suplemento de individual, y creo que ya lo informamos. Son Ujú. 10.180 dólares, la acomodación sencilla. Otra de las preguntas es, ¿de qué se alimentan los pingüinos endémicos de Sudáfrica? ¿Hay krill en el mar? Bueno, no tengo esa respuesta en este momento. No sé si la profe, Profe, ahí sí pido tu ayuda. Sí, la sí, profe sí. nos No, ayude. no, no, hay y vamos a ver el centro de conservación porque también pues hay todo tipo de suplementos porque como es una reserva, entonces también está muy controlada la alimentación de los pingüinos porque obviamente son una especie delicada y en vía de extinción, entonces ahí también está todo o sea, todo el alimento natural, pero también los suplementos desde el parque. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, también nos habla de Diana, nos pregunta películas y videos de las historias que nos recomiendas. Pues creo que la profe ya nos ha recomendado varios libros y en las charlas que vamos a tener previas a la salida, pues vamos a ir viendo otros tipos de historias que nos vayan a ir recomendando, que la profe nos recomiende para el destino. En cuanto a las vacunas, ya nos informó Paola que sí necesitamos la vacuna de la fiebre amarilla para tenerlo en cuenta. Y Angie, Recomendaciones. y creo que no resolví el tema de la malaria, no necesita vacuna de la malaria. Bueno,
Ok. Recomendaciones de Señora Elena, perdóname, mi Angie. Señora Elena, menciona que la vacuna para la fiebre amarilla es muy peligrosa para los mayores. En Colombia sabemos que para personas de cierta edad en adelante no aplican la vacuna, por lo que la Cruz Roja emite un certificado de su edad y que no es posible aplicarle la vacuna. Ese certificado se debe solicitar y cargar durante todo el viaje para presentar ante las autoridades en cada destino. Ok, bueno, no sé, nos pregunta Diana también si hay alguna recomendación de repelentes para los mosquitos. Ya no. Claro, en todo caso, siempre nosotros hacemos unos tips de viaje que, pues, dentro del proceso de la experiencia que tienen para este maravilloso viaje, nosotros siempre damos todas las recomendaciones, temas de bloqueador solar, repelentes, blusas o camisas de manga larga ligeras, pantalones, etcétera, como toda la indumentaria, pues. eh, propicia para estos destinos, ¿no? Ok, también nos preguntan, ¿los hoteles tienen aire acondicionado y cuál es la temperatura de esa fecha en el viaje? Bueno, Perdóname, Angie, que no escuché. dice, ¿los hoteles tienen aire acondicionado y cuál es la temperatura en esa fecha de viaje? Pues yo tengo entendido que la Bueno, fecha, hay temperaturas 24 grados, en las mañanas es un clima muy rico y en las noches la temperatura baja a unos 13 grados más o menos, 15 es muy fresco. Es un clima muy agradable para ir en esta época, ¿no, profe? Allá te veo acentuando. Sí, sí, perfecto. O sea, mucha gente se imagina que por ser temperaturas de verano en Europa hace mucho calor, pero no, es un clima mucho más agradable para los que estuvimos juntos en Japón, mucho más agradable, o los que estuvimos ya en Irán, Irán y Uzbekistán Ah, derritiéndonos a no. 48 a la sombra. Nada que ver con eso, pero si ya sobrevivimos a Irán a los 48 a la sombra, les aseguro que no tenemos problema. Pablo, le pregunta a Paula que más o menos Laura que más o menos cuánto se queda sin pasaporte, cuánto más o menos se Bueno, queda el así. tema con el visado para Sudáfrica, les voy a explicar un poco. El consulado está en Venezuela, así que tenemos que enviar todos los pasaportes en grupo, como pues la profe ya tiene experiencia que lo hemos hecho, Japón y demás. Entonces, se recolectan todos los pasaportes en una misma fecha, se hace un paquete, se presenta ante la embajada. El trámite dura 30 días hábiles, puede ser menos si tenemos mucha suerte y todo está como corresponde, los formularios están correctos, las fotos como corresponden y toda la documentación perfecta, puede llegar a ser menos tiempo. Pero para prevenir y como estamos ya, digamos, a un corto tiempo de este viaje, hemos definido que vamos a manejar los 30 días hábiles para poder estar, pues, con una prevención que no nos vaya a coger la tarde y de pronto a alguien no le llegue su pasaporte. El resto de las visas, Kenia, Tanzania y demás, son muchísimo más fáciles porque pues son unas visas que se tramitan de manera online, Zimbabue y demás. Entonces, con esas sí no tenemos mayor riesgo de temas de pasaporte. bueno, estaba revisando las preguntas y pues son básicamente lo que ya habíamos contestado. No sé si quedó algo pendiente por aclarar. Ah, bueno, Alguien comentaba que regresan otras fechas y que tiene el pasaporte y que todavía no lo podría entregar. Yo creo que como son casos como muy particulares, con cada uno de los ejecutivos pues de Gallery
basta con el contacto y generalmente todos los casos se les encuentra solución. O sea, no he tenido caso de que alguien pues por alguna razón no haya posible, no se haya sido posible. Entonces, cada caso tiene su miga, pero cada caso lo resolvemos con éxito, ¿cierto, Pau? Claro, Claro que sí. En la doña medida de Laura, las posibilidades, siempre tratamos de lograrlo hasta último minuto. Así sí, es, doña así. Laura, si quiere nos confirmas ahí tu número de teléfono, tu correo y nos comunicamos contigo el día de mañana y aclaramos todas estas inquietudes. Bueno, ¿Listo? quiero darle las gracias a todos por asistir, por escuchar la presentación, por soñar con este viaje. Pues hemos tenido como entre 50, 60, 70 personas conectadas. Espero que seamos muchos los que nos montemos en esta aventura. Como saben, son cupos limitados. Obviamente 50 no podemos ir. Pero yo estaré encantada de acompañar este viaje. Será mi tercer viaje con Gallery, con una experiencia extraordinaria en los anteriores. Darles las gracias también a los repitentes, a los que ya vienen en el viaje 1 a Ruta de la Seda, en el viaje 2 a Japón, en este tercero también fascinante a África. Es una belleza pues consolidar no solamente un grupo de personas que aman el viaje igual que yo y que aman el arte igual que yo, sino como siempre digo, almas afines. Viajar, ver arte y amar la literatura, eso es para mí ya un símbolo, una señal de afinidad muy poderosa. Y lo más, como siempre lo digo en los viajes, no hay nada que una tanto a la gente como un viaje o una despedida. Entonces, que sea este viaje una posibilidad de encontrarnos y de reencontrarnos y que sea el primero, el segundo o el tercero de muchos. Gracias.